Muy buenas tardes a todos la audiencia y muchísimas gracias al comité organizador del Congreso de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología. Es un gran placer poder colaborar con ustedes. Mi nombre es Rodolfo Galindo, y soy endocrinólogo, diabetólogo de la Universidad de Emory University en Atlanta, en Georgia, en Estados Unidos, y dedico mi tiempo a hacer investigación clínica. Soy un investigador principal del Centro de Investigación de Metabolismo y Diabetes de uno de los hospitales de la universidad, y también estoy a cargo del grupo de manejo de la diabetes en el hospital de todo el sistema de la universidad. Y es un gran placer hablar de un tema que me apasiona muchísimo y que hemos trabajado bastante últimamente por años, nuestro grupo, que es el uso del beta-hidroxibutirato en el diagnóstico y el manejo de la cetoacidosis diabética. Estas son mis declaraciones. Tenemos fondos de investigación del Instituto Nacional de Salud y de otras compañías. Y soy miembro de las guías terapéuticas, pero no vamos a estar discutiendo eso. Nuestra agenda hoy será discutir la epidemiología y las causas de la cetoacidosis diabética, la patofisiología de este fenómeno muy interesante desde el punto de vista patofisiológico, el diagnóstico bioquímico de la enfermedad y las pautas de manejo. Les voy a pedir disculpas, siempre lo hago con los colegas de Latinoamérica por el Spanglish. Hay muchas palabras que usamos en inglés y lamento. Y, pero bueno, el término de cetoacidosis diabética usamos mucho la terminología DKA, diabetes ketoacidosis. Entonces, entrando en materia, lo primero que debemos comentar es que hemos avanzado muchísimo en el tratamiento de esta enfermedad. En el 2021 va a ser 100 años del descubrimiento de la insulina, y antes del descubrimiento de la insulina, la cetoacidosis diabética era una enfermedad mortal. Los pacientes tenían una mortalidad muy alta, pero la mortalidad en los últimos años en Estados Unidos y en otros países desarrollados ha bajado a menos de un 1%, y esto lo estoy mostrando en este estudio que hizo la colega Desai, que está en la Universidad de Pensilvania ahora. Miró a los sistemas de datos de hospitalizaciones en Estados Unidos, a todos los pacientes que habían sido hospitalizados por cetoacidosis diabética, y en el eje vertical está el número de pacientes, acá en este eje vertical, en la izquierda, y en la derecha es la mortalidad. Y como pueden ver, el número de pacientes um, um, ha sido estable desde el 2000 hasta el 2012-2014, con una tendencia al aumento, pero la mortalidad también, menos del 1%. Realmente los pacientes no fallecen por esta enfermedad. El gran fenómeno que estamos teniendo en estos momentos en Estados Unidos es el aumento en el número de casos. Um, Hemos avanzado muchísimo en la terapéutica, la mortalidad no es tan alta, pero tenemos muchísimos casos volviendo a ser reingresados con cetoacidosis diabética a repetición, lo que llamamos recurrent DKA, cetoacidosis diabética recurrente. Este es un estudio que hicimos, mis estudiantes ya ahora son profesores. La doctora Hurtado trabaja en la Universidad de UCLA. Este es un estudio buscando una base de datos nacional en Estados Unidos, mirando todos los pacientes que habían sido hospitalizados. En el eje vertical está el número de pacientes, y en las barras blancas el número de pacientes hospitalizados por DKA, y en amarillo el número de pacientes que fueron reingresados en 30 días. Y como pueden ver, hay una tendencia al aumento en el número de casos. Esto también se ha reportado en Inglaterra en los últimos 10-15 años, y puede ser también por un aumento en el número de pacientes con diabetes tipo 2, pero también diabetes tipo 1. Y como pueden ver, el número de pacientes que se reingresa dentro de 30 días va más allá del 10%, 10, 12, 15%, dependiendo del estudio que mires. En Estados Unidos esto es importantísimo porque los hospitales no reciben reembolsos, dinero por la asistencia que brindan a los pacientes que son reingresados en 30 días. Quiere decir que si un paciente vuelve dentro de los 30 días después de una hospitalización, el hospital tiene que correr con esos gastos, y no las aseguradoras, y realmente implica un gran gasto para el sistema. El costo de la diabetes, la cetoacidosis en Estados Unidos es altísima, y mayormente por estos pacientes que vienen a repetición. En este estudio que hicimos nosotros, lo que nos dimos cuenta es que estos pacientes vuelven al hospital con frecuencia. Voy a hablar un poco más del tema luego y voy a explicar las causas, pero es increíble que el 50% de estos pacientes que son reingresados dentro de 30 días son reingresados dentro de 13 días. Básicamente tenemos un aumento en el número de casos de cetoacidosis diabética, tenemos un aumento en el número de readmisiones dentro de 30 días, quiere decir
cetoacidosis a repetición y varias en el año. Hay varios estudios que hablan de 3, 4, 5 cetoacidosis al año. Y la mayor parte de estos pacientes son readmitidos dentro de 13, 14 días. El 25% es dentro de una semana. Eso quiere decir que vuelven muy pronto al hospital y así sigue pasando, ¿no es verdad? Entonces es una población que tiene un riesgo más alto y este es un estudio de Inglaterra donde habló del riesgo de muerte de estos pacientes que tienen diabetes recurrente, cetoacidosis recurrente, y sin duda alguna estos pacientes sí tienen un aumento en la mortalidad. Como pueden ver acá, las gráficas hablan por sí mismas. Como pueden ver en rojo están los pacientes que tenían más de 5 episodios de cetoacidosis diabética en el año, y por supuesto la mortalidad es un poco más alta, a 15 o 20% comparado con los que tienen una o menos. Menos de 5. Y como pueden ver aquí, el riesgo de mortalidad aumenta con el número de episodios, 3 veces, threefold, 6 veces el riesgo, y todo esto fue significativo. Entonces estos pacientes representan una gran carga para el sistema, una gran inconveniencia para los médicos. Nos cuesta mucho trabajo controlarlos y es una tarea que estamos muy enfrascados y queremos mejorar todos estos pacientes. Hablemos de las causas de cetoacidosis diabética, y estos estudios, como pueden ver, son de hace 10, 15 años. Hay algunos más modernos del 2014 o algo así. Y como pueden ver, el mal apego o la poca adherencia al tratamiento es una de las principales causas en todo el mundo, sea en Latinoamérica, sea en Europa o sea en África. Y en Estados Unidos, por supuesto, también. Estos son estudios de nuestro grupo acá en Atlanta. Es una de las principales causas. Anteriormente, una de las principales causas de precipitación de cetoacidosis diabética eran las infecciones. Todavía un gran número de pacientes, el infarto cardíaco y esas cosas, pero hoy por hoy son pacientes que no tienen un apego continuo o constante con el tratamiento, y eso lo podemos ver en este estudio que fue mexicano. Gracias que encontré la información para poder compartir con ustedes. Entonces, hablando de estos pacientes que nos ocupan bastante y que nos preocupan por el aumento en la mortalidad de estos reingresos recurrentes durante el año, lo que encontramos en este estudio nacional de Estados Unidos que hicimos nosotros, mi estudiante y yo, hace unos años, es que el 41% de los episodios de recurrencia a la diabetes en 30 días es otro episodio de cetoacidosis diabética. Quiere decir que ellos vuelven al hospital, 40% de estos pacientes regresan al hospital dentro de 15 días con otro episodio. Diabetes tipo 1, cetoacidosis diabética en diabetes tipo 1, 32%, y cetoacidosis diabética en tipo 2, como 9-10%, y otras complicaciones es mucho menor, increíblemente, ¿no? ¿Verdad? Entonces, lo nuevo en cuanto a las causas es lo que llamamos euglycemic DKA, cetoacidosis diabética euglicémica. No es que tengan la glucosa normal, es que tienen los valores de glucosa bajos comparados con los valores tan altos que estamos acostumbrados a ver en la cetoacidosis diabética. Y es por el uso de los inhibidores de sodio y glucosa transportadores en el riñón, SGLT2, los inhibidores de SGLT2 en el riñón. A manera general, en pacientes con tipo 2, esto no es común, es menos del 1% o inclusive mucho menos de eso en algunos estudios. En diabetes tipo 1 sí, un poco más, y de hecho estudios que estuvieron tratando de aprobar el uso de estas medicinas en diabetes tipo 1 acá en Estados Unidos no fueron aprobadas por la FDA, y en Europa está aprobado uno de ellos. Pero bueno, tenemos que tener la precaución porque puede causar cetoacidosis diabética, y la patofisiología es un poco diferente en cuanto al uso de estos. En cuanto a la patofisiología de la cetoacidosis diabética, es algo que hemos discutido por años. El principal factor es la deficiencia de insulina. Al tener deficiencia de insulina hay un aumento en la lipólisis, en la degradación de las grasas, y ese aumento en la degradación de las grasas aumenta los fatty acid, los free fatty acids, los ácidos grasos libres, y el exceso da lugar a la formación de cuerpos cetónicos. Acá está mostrado los tres principales. Podemos discutir si son todos cuerpos cetónicos, pero el acetoacetato, la acetona y el beta-hidroxibutirato, que es el principal cuerpo cetónico en la cetoacidosis diabética. Por eso es que podemos medirlo en sangre y en orina también. Y eso da lugar a una acidosis. La acidosis da lugar
a hipotensión y a colapso cardiovascular, y también en muchos pacientes que hay acidosis láctica concomitante, y todo esto da lugar a colapso cardiovascular, y por eso es que es una enfermedad bastante complicada sin tratamiento adecuado. Creo que una de las cosas que necesita actualización es la clasificación y el diagnóstico. La guía terapéutica de la American Diabetes Association es del 2009, tiene más de 10 años, y sin duda alguna va a llevar un proceso de... A ver, venga, estamos trabajando en actualizarlo, pero lleva un tiempo, porque realmente ha habido mucho más actualización en los últimos 10 años, pero todavía sigue siendo lo que se usa. En el Reino Unido y la Sociedad Internacional de la Diabetes Pediátrica y en los adolescentes ha cambiado. Y este fue un artículo bastante interesante que publicó el doctor Datarilla y mi colega Priya Velanki, donde comparó el diagnóstico de la cetoacidosis diabética en Inglaterra y en Estados Unidos. A manera general y a manera de enseñar, lo que enseñamos a los estudiantes, que DKA significa D, diabetes o glucosa, y acá está representado aumento en la glucosa, hiperglicemia. K significa ketosis o formación de cuerpos cetónicos, y A, acidosis o DKA. Entonces, como pueden ver en Europa, el diagnóstico es una glucosa más de 200, a la presencia de cuerpos cetónicos, beta-hidroxibutirato de más de 3. Esto es algo nuevo, que no es tan nuevo porque esta guía terapéutica es del 2017, o en la orina, y bueno, también la acidosis. Principalmente lo que se usa es el bicarbonato en el serum, que menos de 15. Y el anion gap no es recomendado por los grupos europeos por sus deficiencias. Por supuesto, la guía terapéutica del ADA todavía lo recomienda porque tiene más de 10 años de escrita y necesita actualización. Algo bien interesante, creo que tenemos que actualizar los conocimientos en cuanto a esto. ¿Y por qué el anion gap? Y lo digo porque cuando yo entrené usábamos esto todos los días, ya no tanto. El anion gap puede ser elevado en muchas causas de acidosis. La acidosis diabética es una causa, pero no es la más común. La cetoacidosis alcohólica también podría ser una causa de elevación del anion gap. El ayuno prolongado y las dietas cetogénicas, que están muy de moda en estos días como manera de mejorar la diabetes y de pérdida de peso, sin duda alguna lo puede provocar. De hecho, en Estados Unidos ha habido un aumento en el uso de las tirillas de cuerpos cetónicos porque estos pacientes se miden las cetonas en la orina para probar que están haciendo una dieta adecuada. Imagínense un paciente con diabetes tipo 1 o con diabetes que requiere insulina haciendo esto, realmente pueden tener cetoacidosis, que no es necesariamente diabética, es por el ayuno prolongado y las dietas cetogénicas. También la acidosis láctica aumenta el anion gap, el ejercicio prolongado y la acidosis urémica en la falla renal severa, el uso de algunos medicamentos como el salicilato, y también hay acidosis con anion gap normal, como la diarrea, la enfermedad tubular renal, la acidosis renal tubular 3. El uso excesivo de soluciones que contienen cloro puede dar acidosis hiperclorémica, y el uso de acetosalamida, que es una medicación. Este es un estudio que recién publicamos a principios de este año mostrando las diferencias que hay en la cetoacidosis diabética en pacientes que tienen falla renal y pacientes que no tenían falla renal. En este caso, falla renal de estadio final, que fue definido como un filtrado glomerular de glomerular filtration, un filtrado glomerular de menos de 15%. Y como pueden ver acá, estos pacientes con falla renal que están en diálisis, la hemoglobina 1C es un poco menor que los pacientes que se presentan con cetoacidosis sin falla renal. Y la glucosa es sin duda alguna casi al doble, y eso tiene que ver mucho con la falta de la diuresis osmótica que tienen los pacientes con hiperglicémica. Si tiene falla renal severa, no va a haber diuresis osmótica porque el riñón no funciona. Entonces se presentan con una hiperglicemia más severa, mucho más osmolares. El anion gap es mayor, sin embargo, el principal cuerpo cetónico de la cetoacidosis diabética, que vamos a discutir luego, es menor. Entonces esto nos muestra, y por supuesto el bicarbonato no hubo diferencias, o tienen acidosis. El anion gap es más elevado en estos pacientes porque hay otras causas, la uremia. Tampoco hubo diferencias en el pH. Entonces esto lo que nos muestra es que hay un grupo de pacientes en que el uso del anion gap o el pH o el bicarbonato limita el diagnóstico propiamente confirmado de la cetoacidosis diabética.
Entonces, aquí les quiero comentar las actualizaciones de las guías de la Sociedad Internacional de Pediatría, de Diabetes en Pediatría y Adolescentes. Y ellos recomiendan el chequeo del tetrahidroxibutirato en sangre y para confirmar el tratamiento y también para el monitoreo, la respuesta al tratamiento. Nosotros lo hemos usado por años en todo el sistema de la universidad. Y ellos reconocen que no está disponible en todos los hospitales, pero sin duda alguna tiene sus beneficios y el nivel más de 3 es lo que indica cetoacidosis diabética. Y vamos a discutir luego de dónde vino el estudio. Fue un estudio que se hizo en la clínica Mayo. También el uso de las cetonas en orina, si está disponible cada 2 horas, podría mejorar la manera en que manejamos a estos pacientes, porque es muy conveniente usarlo. Entonces, también hablan de los errores que podría ser visto en los pacientes que no se usa el uso de betiroxibutirato, como son los niños que han estado parcialmente tratados, o se quiere decir estos pequeños niños con diabetes tipo 1, que no están comiendo mucho, los padres o los médicos le bajan la dosis de insulina y entonces tienen hiperglicemia. Y también, pero no es una hiperglicemia marcada por la falta de ingesta de carbohidratos, es lo que llamamos cetoacidosis diabética y euglicémica, similar a lo que sucede con las medicinas, pero diferente, en este caso es por poca ingesta de carbohidratos. También puede ser visto en casos de ayuno prolongado. En Estados Unidos esto nos pasa con varias festividades religiosas. También en los pacientes que tienen dietas cetogénicas, como comentaba, y en el uso de estas medicinas. Las guías internacionales están reconociendo que hay situaciones en las que el uso del anion gap y el uso del pH no es la mejor manera y que podría dar error al diagnosticar la cetoacidosis diabética. Y como les comentaba, hace varios años, hace casi más de 10 años, que sabemos que el betiroxibutirato es el mejor marcador, el hallmark de la cetoacidosis diabética. Y en este estudio que fue en la clínica Mayo, correlacionaron los valores de bicarbonato sanguíneo con el valor de betiroxibutirato en pediatría y en adultos. Y lo que confirmó es que estos pacientes que tienen acidosis, definida como un bicarbonato menos de 18, el betiroxibutirato de 3 o más de 3.8 en adultos, es lo que confirmaría el diagnóstico de cetoacidosis diabética y desde entonces las guías terapéuticas los están incorporando en sus recomendaciones. Y como les digo, la de Estados Unidos está un poco retrasada, pero es un trabajo, estamos tratando de actualizarla porque hay nueva evidencia. Entonces hablemos un poco de los cuerpos cetónicos y esto nos va a llevar atrás a la escuela médica cuando todavía leíamos libros, ahora lo que leemos son revistas. Hay tres cuerpos cetónicos generales, de manera general, que son producidos en el hígado cuando hay un paciente en cetoacidosis. Está la acetona, el acetoacetato y el betiroxibutirato, como pueden ver. El betiroxibutirato es el más común. Y se forma por la agregación del acetoacetato por la enzima NADH. Básicamente, en la cetoacidosis diabética hay una relación entre el acetoacetato y el betiroxibutirato que normalmente es de 1 a 1, están en intercambio equimolar y cuando hay cetoacidosis diabética aumenta 10 a 1 a favor del betiroxibutirato, por eso es que es el principal cuerpo cetónico en la cetoacidosis diabética, como un 78, un 80. Entonces acá se los voy a mostrar. Entonces hablemos de por qué el anion gap no podría ser, no es el mejor diagnóstico, porque realmente es una medición bastante amplia. Como pueden ver, los cuerpos cetónicos que están en forma iónica son parte de este anion gap. Y entonces, para los que no se recuerdan, el anion gap es la suma de la diferencia entre el sodio sérico y la sumatoria del cloro y el bicarbonato, normalmente de 2 más menos 12 más menos 2. Entonces, en la cetoacidosis diabética, el betiroxibutirato o el otro cuerpo cetónico reemplazan el bicarbonato. El bicarbonato disminuye, lo que llamamos acidosis, y está reemplazado. Y la suma, esa es la que da el gap, el hueco, la falta de contenido, que está en este caso el gap elevado. Entonces, ¿por qué es mejor el uso del betiroxibutirato para el diagnóstico de cetoacidosis diabética y no el anion gap? Creo que hemos discutido un poco de esto. Como les mencionaba, normalmente hay una relación equimolar de 1 a 1. En la cetoacidosis diabética se aumenta de 1 a 10, de 10 betiroxibutirato a 1. Y entonces eso hace que la medición del anion gap no sea la más predictiva.
Por eso es que recomendamos las guías terapéuticas, la guía terapéutica internacional y up to date es lo que recomiendan, ¿no? ¿Verdad? Entonces, otra manera de medir los cuerpos cetónicos es el uso de la reacción de nitroprusiato, que es una manera cualitativa. Y acá, a manera de comparación, estoy comparando la reacción de nitroprusside con betiroxibutirato. Como pueden ver, esta mide el acetoacetato y la acetona. Es cualitativo, lleva un proceso. Su aumento en sangre se retrasa bastantes horas desde que empieza el proceso de acidosis y puede estar retrasado su mejoría o su aclaramiento en la sangre 2 a 4 horas después de la resolución de la cetoacidosis cuando es medida por bicarbonato o por pH. Y también otro problema que tenemos es el uso de algunas drogas como el captopril, que es bastante común en algunos países, o drogas que contengan sulfohydril, podrían producir falsos positivos. Butirato mide el cuerpo cetónico predominante en la cetoacidosis diabética, es cuantitativo, te da un valor y hay valores establecidos que declaran el diagnóstico. Se ve mucho más temprano, la previsión es más exacta y todavía no hay drogas que conozcamos que interfieren con el valor, y esto es un estudio publicado en JAMA hace unos años. Acá básicamente lo que les estoy mostrando es esta relación de que el nitrogluciato mide el acetato y la acetona y el betiroxibutirato, que es el más predominante, es más específico. Este fue un estudio que hizo nuestro grupo, el doctor Umpierres, hace varios años. Yo todavía no estaba en el grupo ni todavía era médico, pero hace varios años y como pueden ver, nosotros hemos estado usando betiroxibutirato en nuestro sistema por años. Es la característica clínica, la acidosis. Entonces acá lo que se hizo fue diagnosticar, ver el uso de betiroxibutirato en la resolución de la cetoacidosis diabética, y eso fue definido por valores bastante establecidos, básicamente el bicarbonato más de 18. Y lo que se mostró en este estudio es que todos los pacientes que tenían un betiroxibutirato de menos de 0.5 ya no tenían cetoacidosis diabética, pero los que tenían más de 1.1 todavía tenían un poco de acidosis. Y en esos pacientes, el 53% de los pacientes ya tenían resuelto la cetoacidosis diabética cuando se medía el betiroxibutirato, pero no todavía por la reacción de nitroprusiato hasta 24 horas. O que más de la mitad de los pacientes todavía seguían con el diagnóstico de cetoacidosis diabética a pesar de llevar un tratamiento intensivo cuando se medía por este estudio de nitroprusiato, comparado con si lo hubiésemos hecho con nitroprusiato, ¿no? ¿Verdad? Con betiroxibutirato, porque el cambio es mucho más temprano. Entonces, hablemos un poco de los beneficios, porque siempre que tenemos un examen nuevo hablamos del costo-beneficio, y hay metaanálisis del uso de betiroxibutirato, sea medido en sangre o sea del uso de capilar o de medidores de point of care que están en la mano, de uso más cómodo. Y entonces esto es un metaanálisis que estudió varios estudios que habían sido presentados, y la definición de DKA fue la establecido por las guías internacionales y analizó la prevención de cetoacidosis y el costo, ¿no es verdad? Entonces, un estudio bastante interesante que está incluido en este metaanálisis de Lori Laffel, del Joslin Diabetes, una experta internacional en diabetes tipo 1, y lo que mostró es que si los pacientes con diabetes tipo 1 usan betiroxibutirato para medir las cetonas cuando están en casa, ella notó una prevención del 50%. Como pueden ver acá, el uso de las beta-hidroxibutirato, hubo un 50% en la reducción de visitas a la emergencia o hospitalizaciones en los pacientes que usaron eso, comparado con el uso tradicional del acetoacetato en la orina, porque sin duda alguna lo detectan más rápido y pueden tomar conductas más. Tenían un protocolo de intervención que se los voy a mostrar enseguida. Entonces también este metaanálisis encontró 3 estudios que hablaban del tiempo a la recuperación, el tiempo a la resolución, y lo que mostró es que si usas el betiroxibutirato comparado con el aclaramiento de cetonas en la orina, en varios estudios hubo una mejoría de 4 a 17 horas más corta, con una media de 11 horas
en el tercer estudio. Y básicamente todos los estudios estos lo que mostraron es que la resolución de diabetes usando el uso de betiroxibutirato era mucho más temprano que el uso de la cetonas en orina por la medición de acetoacetato, ¿verdad? Y por supuesto, un estudio que midió el costo, o más bien en Inglaterra, que es tener un sistema de medicina universal, lo que mostró también es que hubo un ahorro en los costos y básicamente porque necesitan menos tiempo en la terapia intensiva y la terapia intensiva es bastante costosa. De esa manera, en general, el uso de betiroxibutirato ha mostrado que previene hospitalizaciones, visitas a las terapias intensivas, menos costos y todo esto es o casi todo esto es a raíz de la resolución más temprana del proceso por la medición del marcador principal comparado con marcadores más antiguos que hemos usado por años. Hablemos brevemente de las pautas de tratamiento. A manera general, la prevención, la detección y la detección temprana es lo principal. Pacientes pueden controlarse en casa un poco, no siempre, pero muchos de ellos pueden hacer varias cosas que pueden mejorarse. Luego, si ya están en el hospital, lo principal es los fluidos, la corrección de la acidosis y la hiperglicemia y el reemplazo de los electrolitos. Esto es lo que se usó en muchos de los estudios que han hecho prevención con el uso de cuerpos cetónicos. Si el cuerpo cetónico es menos de 0.5, es normal, está bien, no tienen mucho que hacer. Si es menos de 1, tienen que mejorar la hiperglicemia de 1 a 3. Es necesario que usen bastante fluidos, insulina y chequearse cada hora. Y esto lo pueden hacer en casa. Esto fue básicamente lo que Lori Laffield utilizó para la prevención de visitas al hospital en su estudio. Y si no mejora, entonces hay que llamar al médico, al facultativo. Y sin duda alguna, si las cetonas son más de 3, se necesita estar en hospitalización con fluidos y todo el tratamiento intensivo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, hay guías terapéuticas que fueron recién publicadas por Thomas Dane con estos pacientes que tienen euglycemic decay, o cetoacidosis diabética euglicémica. La diferencia es, como les decía, el promedio de glucosa, la glucosa promedio de cetoacidosis en nuestro sistema es de 400-500, pero estos pacientes no vienen con 400-500 de glucosa, vienen con 200, 180, hay varios estudios. Entonces, los emergencistas no piensan que es cetoacidosis diabética y no le prestan atención, pero el paciente está bien acidótico. Y la solución, el tratamiento está basado en la medición certera o precisa de los cuerpos cetónicos, en este caso el betiroxibutirato, y en el uso de insulina y fluidos. Pero como el paciente tiene normoglicemia o no hiperglicemia, muchas veces van a necesitar el uso de dextrosa con la insulina hasta que aclaremos todos estos cuerpos cetónicos con el uso de la insulina. Recuerden, la pauta terapéutica de cetoacidosis no es mejorar la glucosa, es eliminar la acidosis. Y siempre sucede que la hiperglicemia se controla primero que la acidosis, entonces muchos de estos pacientes necesitan usar fluidos que contengan dextrosa para seguir usando la insulina y seguir manteniendo el aclaramiento de cuerpos cetónicos. En un estudio que hemos hecho nosotros acá nos dimos cuenta que cuando la glucosa ya está bajando al 200, otros estudios recomiendan 200, 250, hay que cambiar y empezar a usar fluidos que contengan dextrosa mientras que el paciente esté acidótico. Y esto básicamente es la guía terapéutica que propusieron para los pacientes que tienen cetoacidosis usando los inhibidores STLG2, que son off-label en Estados Unidos. Acá de nuevo tengo algunas recomendaciones en los cambios de las guías terapéuticas británicas desde el 2013, donde recomiendan la medición en sangre de cetonas, H o el bicarbonato son los principales marcadores del tratamiento, y el monitoreo de la glucosa y las cetonas sin duda alguna mejora al tratamiento de estos pacientes. Y la razón es porque la cetonemia es el marcador principal de cetoacidosis y la resolución depende de la eliminación de estos cuerpos cetónicos que están produciendo la acidosis, ¿no? ¿Verdad? A manera general, este es el algoritmo de tratamiento que casi todo el mundo usa en el mundo, que es de la guía terapéutica del doctor Kitapchi, que ya lamentablemente no está con nosotros, pero que hizo grandísimos estudios en la cetoacidosis. Y el doctor Pierres, que es mi mentor y mi jefe, que es la persona más senior de la guía terapéutica actualmente, porque los demás ya no están con él, tiene esta guía terapéutica, que es la que comentaba, que necesita actualización porque es del 2009. Lo principal es el manejo de fluidos, el manejo de la insulina, el reemplazo de potasio y otros
electrolitos y el bicarbonato, que es muy rara vez que lo usamos hoy por hoy. Y acá también está el comentario de cambiar a usar fluidos que contengan dextrosa. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones del tratamiento? Como les decía, si no usas el marcador específico, el tratamiento puede estar prolongado y entonces llegas a estas complicaciones, que sin duda alguna es la hipoglicemia por el uso de insulina, la hipocalemia, por muchas razones, pero también, bueno, por el exceso de insulinización y por la falta de reemplazo. Y si los pacientes reciben dosis altas de solución salina, pueden tener acidosis hiperclorémica después y edema pulmonar. Este es un estudio que hizo mi colega Francisco Pasquel, mirando los pacientes que tenían cetoacidosis diabética y coma non-ketótico hyperosmolar state, estado hiperosmolar, y lo que notó es que los pacientes que tenían hipocalemia, después de ajustar por muchísimas variables, como 6 o 7 variables, la mortalidad aumenta muchísimo, igual con la hipoglicemia. Entonces, es súper importante prevenir esta complicación porque la mortalidad es baja siempre que no tengas las complicaciones. ¿No es verdad? Entonces, en este estudio nosotros nos dimos cuenta que la hipocalemia, menos de 2.5, y la hipoglicemia, y también la falla renal aguda, aumenta la mortalidad, pero hipocalemia fue lo que más. Luego les quiero montar un estudio, este es el estudio que les comentaba, que analizamos pacientes con falla renal severa, con un grado de glomerular de menos de 15 en negro y función aceptable o normal, más de 60. Como pueden ver acá, el número de pacientes con hipoglicemia, menos de 70 y menos de 54, fue mucho mayor en estos pacientes, hasta 30%. Eso quiere decir que uno de cada 3 pacientes tuvo hipoglicemia. Y también, bueno, pacientes necesitaron mucha más cuidados por insuficiencia cardíaca y edema pulmonar por el sobretratamiento con fluidos. Entonces, los pacientes con falla renal, la guía terapéutica que tenemos realmente no funciona, los trata demasiado, les da demasiada insulina, demasiados fluidos, hay que tener más cuidado y hemos publicado algunas recomendaciones. A manera general, les quiero comentar que la cetoacidosis es la complicación aguda más seria de la diabetes. La mortalidad no es tan alta, pero sin atención la mortalidad puede ser alta y en países no desarrollados la mortalidad sigue siendo 20-30%. El gran problema que tienen los países desarrollados, Europa y Estados Unidos, son los pacientes con ingresos recurrentes y hay que buscar manera de prevenirlos con el monitoreo de glucosas y de cetonas en la casa para prevenir esto. Y hay actualización en el punto de vista diagnóstico y tratamiento que están dando lugar a actualización en las guías terapéuticas. Mi nombre es Rodolfo Galindo y este es mi correo electrónico. Con placer me pueden escribir, les comparto artículos, lo que necesiten. Y esta es una foto que ha tirado mi hija en la mezquita de Córdoba y me llamó la atención porque veo que hay luz pasando por puertas muy antiguas y eso es lo que queremos hacer, que la ciencia progrese. Muchísimas gracias y ahora vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Y también queremos hacer una pequeña encuesta para aprender de sus dudas e inquietudes con el manejo de cetoacidosis diabética y el uso de cuerpos cetónicos. El cuerpo de producción nos ayudará. Y para aquellos que quieran ser contactados, ¿dónde pueden encontrar los suppliers de este producto? También podemos dar la información y creo que no es tan complicado. Hay algunos centros en México que lo están usando, como el Instituto Subirán. Muchísimas gracias y ha sido un placer presentar para ustedes.